Soy Denis Sánchez, responsable de foros del Club Excelencia en Gestión. Una vez más, le damos la bienvenida a una nueva edición de un webinar que forma parte del ciclo de webinars del Premio de Buenas Prácticas en el ámbito sanitario. Como recordaréis, el año pasado, aquellas buenas prácticas que resultaron finalistas y ganadoras, pues una de las acciones para poder dar visibilidad fue el desarrollo de este ciclo de webinars que no tienen otra cosa que el objetivo de ayudar al intercambio de experiencias y que aporten una mejora en la gestión de las organizaciones del ámbito sanitario. En esta segunda edición vamos a conocer una buena práctica de Quirón Salud sobre mejorar la experiencia de los pacientes en los servicios de urgencias. Para ello contamos con Mapi Enríquez, que es jefe de productos y servicios asistenciales del Hospital Quirón Salud, que nos contará cómo, siendo el área de urgencias aquella en la que la experiencia de los pacientes es clave para poder fidelizarlos, cómo es que abordan el proceso llevado a cabo y las herramientas utilizadas para mejorar con éxito la atención en los servicios de urgencias de los hospitales del grupo. Antes de darle paso, les comento brevemente la dinámica del webinar. Como sabéis, ahora daré paso a Mapi para que continúe con la ponencia y luego cerraremos el webinar con el apartado de coloquio. Les recuerdo que las preguntas las pueden enviar a lo largo del webinar y si no, al final a través del chat. Nuevamente les agradezco a todos aquellos que se hayan conectado y sin más dilación le doy paso a Mapi. Muchas gracias, Denise. Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario. En primer lugar, me gustaría agradecerle al Club de Gestión la oportunidad que nos brinda Quirón Salud de presentar esta buena práctica aquí esta mañana. Bueno, como ha dicho Denise, mi nombre es Mapi Enríquez, soy jefe de productos y servicios asistenciales. El equipo al que pertenezco en Quirón Salud, que es la Dirección de Asistencia y Calidad, se encarga, entre otras muchas cosas, de elaborar e implementar guías y procedimientos de actuación para la estandarización de actividades básicas y de soporte según modelos de excelencia en gestión. Dicho esto, la experiencia que yo les quería contar esta mañana la voy a estructurar en 3 apartados. En primer lugar, les voy a contar por qué la hicimos, por qué decidimos implementarla. En segundo lugar, cómo la llevamos a cabo, qué actuaciones implementamos y, en tercer lugar, qué resultados hemos obtenido. Querría empezar diciendo que este proyecto lleva en marcha ya 3 años y cuando digo lleva en marcha es que todavía le queda mucha vida y continúa. Nace en un momento trascendental para la compañía, que es cuando el grupo IDF Salud, líder en el sector hospitalario en ese momento, se fusiona también con otro grupo líder, que es el grupo hospitalario Quirón. Simultáneamente se iban adquiriendo clínicas y hospitales independientes, cada uno con una marcada reputación en su ámbito local. Por ejemplo, el Grupo Ruber en Madrid, el Centro Médico Tecnon en Barcelona, Clínica Roger en Baleares o la Policlínica de Guipúzcoa. Estos serían algunos ejemplos. Como se pueden ustedes imaginar, ante este grupo nuevo, recién creado, nos encontrábamos con una amalgama de centros muy heterogénea, con diferentes estrategias, diferentes formas de actuación y diferentes orientaciones a mercado también. No partíamos de cero, por supuesto, teníamos una dilatada experiencia según las empresas origen. Entre ellas contábamos con muy buenas experiencias en cuanto a la mejora, valga la redundancia, de la experiencia de los pacientes, como los ejemplos de la Fundación Jiménez Díaz o de los hospitales concesionales de Madrid. Entonces, basándonos en estas buenas prácticas, sí teníamos la necesidad de crear un proyecto común con unos estándares corporativos comunes que nos permitieran avanzar. Esto, como ustedes se pueden imaginar, supone un cambio cultural en la compañía. Además, necesitábamos que estos cambios fueran de la mano de nuestra visión como compañía y de nuestros valores. Para nosotros, el paciente es el eje central en torno al que gira toda nuestra atención sanitaria. Hablamos por ello en Quirón Salud de la salud persona a persona. Por lo tanto, el punto de partida, por supuesto, es el paciente.
Y como saben, las necesidades de los pacientes han ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Partíamos de una relación fundamentalmente asimétrica en la relación médico-paciente, con falta de información. Esto ha evolucionado hacia un paciente que podemos llamar el paciente 3.0, que es un paciente más activo, más informado, con mayores expectativas. Y sobre todo yo destacaría, más que las altas expectativas, que estas expectativas son cambiantes a lo largo del proceso. Y para ello las organizaciones han de adaptarse a un ritmo acelerado para ir dando cumplimiento a todas estas nuevas expectativas. Además, concretamente en nuestro grupo, al tratarse fundamentalmente de un grupo hospitalario privado, los pacientes suelen tener unas expectativas muy superiores a las que habitualmente puedan tener en el sector hospitalario público, lo cual implica todavía, digamos, un factor más de dificultad, ¿no?, en todo este proceso. ¿Por qué de todas las cosas que podíamos acometer en ese nacimiento de una nueva compañía, seleccionamos el servicio de urgencia como área prioritaria? Pues yo creo que los números en este sentido hablan por sí solos. El Grupo Quirónsalud, a día de hoy, es una extensa red de 46 hospitales que están en 13 comunidades autónomas. Tenemos además un hospital en Latinoamérica, en Perú. En total, hacemos unos 2,5 millones de urgencias al año y este número además va en crecimiento. Y bajándolo a un poco más de detalle, 15 de estos hospitales atienden más de 200 urgencias al día. Es decir, simplemente en números de volumen yo creo que es claro el impacto que tiene este servicio en el conjunto. Además, pensemos que los pacientes que acuden a los servicios de urgencia suelen venir acompañados de una o dos personas, lo cual multiplica o triplica este impacto y esta impronta que cualquier experiencia puede tener en la imagen del cliente final, ¿no? Además, tengamos en cuenta que el servicio de urgencias es nuestra puerta de entrada a otras muchas áreas asistenciales dentro de la compañía. Aproximadamente el 45% de los pacientes que son atendidos en el área de hospitalización han sido atendidos antes en las urgencias de nuestros hospitales. Lo mismo ocurre con las consultas externas. Aproximadamente un 12% de los pacientes de consulta provienen también de las urgencias. ¿Qué nos encontrábamos ante esta situación que les comentaba al principio? Pues teníamos una serie de retos muy importantes por delante. Además de las diferentes estrategias y culturas, nos encontrábamos con sistemas de información diferentes, lo cual dificultaba cualquier búsqueda de números y comparaciones comunes. Teníamos herramientas de medidas diferentes, teníamos además diferentes avances en el nivel de automatización de determinados sistemas en nuestros hospitales. Hablar, por ejemplo, de un tiempo de atención para una visita en urgencia no era exactamente lo mismo en un centro o en otro en función de los criterios de medición. Lógicamente esto aplicaba mayor complejidad al proceso, pero desde luego lo que decidimos fue tomar el reto y aventurarnos en un proyecto de personas y que fundamentalmente implicaba una gestión del cambio muy importante. Estructuramos este proyecto en 4 fases, una primera de diagnóstico de la situación inicial, pasamos luego a planificar el trabajo de las tareas a realizar en los siguientes meses y con este diagnóstico y planificación acabamos definiendo una serie de actuaciones que llamamos actuaciones de tratamiento, siguiendo un poco la jerga clínica, y pasamos luego a su implementación y monitorización. Esta última fase realmente es la que nos encontramos ahora, vamos monitorizando todo el proceso y vamos incorporando las diferentes mejoras en cada una de las fases según lo vayamos considerando. En cuanto al primer apartado, el diagnóstico inicial, pues aquí utilizamos metodologías más tradicionales junto con algunas otras metodologías más innovadoras, por así decirlo. En cuanto a las metodologías más tradicionales, pues podría destacar las encuestas al uso de satisfacción, que por ejemplo viene haciendo la Comunidad de Madrid en sus hospitales. La utilizamos y nos dio muchísima información, que veremos ahora a continuación, sobre qué elementos y qué áreas de mejora teníamos en la compañía. Utilizamos, por supuesto, la información interna, a pesar de esa falta de homogeneidad que les trasladaba antes, pero seguían siendo datos muy valiosos que apuntaban
hacia ciertas áreas de mejora. Entre ellos, por ejemplo, nuestras bases de datos con quejas, reclamaciones y sugerencias fueron una fuente muy importante de información. Y en cuanto a otras metodologías más innovadoras, utilizamos el Mystery Patient, en la que un paciente ficticio se desplazaba a nuestros hospitales de Madrid y Barcelona con un checklist en el que iba evaluando el proceso de atención en sus diferentes etapas. Por supuesto, muy relevante, consultamos también bibliografía nacional e internacional, fijándonos sobre todo en qué estudios se iban haciendo que estuvieran ligados con la experiencia de los pacientes en los servicios de urgencia, con su experiencia directa y con la gestión también de sus expectativas. Con todo este diagnóstico y las conclusiones bajo el brazo, nos dábamos cuenta de que era necesario establecer una estandarización con las directrices básicas sobre las que construir un modelo sólido que nos ayudara a mejorar la experiencia del paciente en los servicios de urgencia. Tendríamos que hacer, dado el diagnóstico, especial hincapié en rediseñar el proceso de atención, sobre todo teniendo en cuenta mejorar la accesibilidad, especialmente en lo que a tiempos de atención se refiere, mejorar y comunicar mejor y en cada etapa la información a los pacientes, y también contábamos con un área de mejora muy importante, que eran nuestras infraestructuras, especialmente en lo que al confort de las zonas de espera se refiere. Nos manifestaban también los pacientes cierta mejora necesaria en el trato y en la comunicación. Aquí pueden ver pues, un ejemplo de las diferentes fases por las que se fue sucediendo el proyecto desde su arranque a mediados de junio del 2015 hasta finales del año pasado. Partíamos de una fase de planificación muy importante en la que lo primero que hicimos, y que yo creo que es clave de éxito de este proyecto, fue montar un equipo de trabajo multidisciplinar y multihospital. Es decir, en esa red heterogénea de 46 hospitales que tenemos en este momento, contamos con hospitales generales de tamaño que llamamos grande, mediano y pequeño, cada uno con orientaciones diferentes, pero su forma de hacer las cosas y su perspectiva nos era muy útil para esta estandarización global que estábamos buscando. Además, contábamos con profesionales de todas las categorías que entran en contacto de una forma u otra con el paciente a lo largo del flujo del proceso de urgencia. Aquí pueden ver una serie de herramientas que ahora les voy a pasar a detallar que fuimos implementando. El output principal de este equipo de trabajo y asesoramiento fue la guía de estándares corporativos de atención en el servicio de urgencia. En ella se establece el proceso básico, se establece la secuencia de actividades a definir en un proceso de urgencia. Estamos hablando de organización, estamos hablando de personas, estamos hablando de sistemas de información, estamos hablando de comunicación y, por supuesto, culmina con la elaboración también de un cuadro de mando y una batería de indicadores que permite consultar a todos los estamentos de la compañía la situación de los servicios en cada momento. Este cuadro de mando, fundamental para la monitorización posterior, lo constituimos con diferentes niveles de agregación. Un nivel más básico y con información más acumulada para el equipo directivo y un nivel más operativo para las gerencias, direcciones médicas y jefaturas de servicio. Además, sabiendo la importancia y la necesidad de mejorar el trato en nuestra compañía y partiendo además de una filosofía que en nuestra empresa llamamos trato y tratamiento, que data del año 2008 y que ha ido evolucionando, lo que hicimos fue materializar todo esto en un manual de trato y tratamiento, que al final es una filosofía que vertebra lo que son las relaciones entre todos los profesionales y especialmente lo que a trato y comunicación se refiere con respecto a familiares y pacientes. Además, sabiendo, según el diagnóstico inicial, que nuestras infraestructuras eran en muchos casos mejorables, se diseñó un manual de diseño de espacios donde primábamos el confort en las infraestructuras, los espacios limpios, con colores blancos, libres de estrés, y que al final han sido la base para todas esas modificaciones estructurales
que se han venido haciendo desde el arranque del proyecto. Fueron casi una veintena el año pasado y continuamos evolucionando en este área. Como les comentaba antes, las herramientas de monitorización son fundamentales. Todos sabemos que algo que no se puede medir no se puede mejorar, y este fue, digamos, uno de nuestros hitos principales de cara a conseguir evolucionar este proyecto, contar con datos robustos y sólidos que nos permitieran compararnos unos con otros. Una de las herramientas de medida que lanzamos en toda la compañía, se venía haciendo ya en algunos hospitales pero no estaba todavía corporativizada, es el NPS. No sé si están todos familiarizados con esta herramienta. Es una escala de medida en la que se le pregunta al paciente si en caso necesario recomendaría nuestro servicio en una escala de 0 a 10. Aquellos que responden entre 9 y 10 los consideramos promotores, los que responden en una escala de 0 a 6 detractores. Se hace un porcentaje, se restan ambas métricas y se saca el valor de NPS. NPS nos permite hacer un seguimiento diario de la evolución de experiencia del paciente, y además nos permite una gestión diaria, que digamos, yo recalcaría este punto como fundamental. Aquellos pacientes donde nos identifican que existen áreas de mejora y nos puntualizan exactamente en qué aspectos, contactamos con ellos, nos dan estas valoraciones y este input lo utilizamos en una mejora continua. Además, a lo largo del proceso, según fuimos evolucionando y aprendiendo mucho más sobre la importancia de mejorar la experiencia del paciente, fuimos incorporando otra serie de herramientas, conociendo que una buena experiencia tiene un impacto directo, además, en la mejoría clínica de los pacientes. En la mejoría clínica, en su satisfacción, y además, siendo una empresa privada, es fundamental también darse cuenta de que esta mejora de la experiencia del paciente tiene además un impacto directo en los resultados económicos. Por lo tanto, se trata de un círculo virtuoso, ¿no? Además, como saben, me remito un poco a la definición del Beryl Institute. La experiencia de paciente es la suma de todas las interacciones producidas por la cultura de una organización que influyen en las percepciones del paciente a lo largo del continuum asistencial. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta además que sabemos que involucrar a los agentes clave en un proceso de transformación no solo ayuda a mejorar y a que la solución final sea óptima, sino además a que su implementación y el impacto final sea muy superior, lo que hicimos fue incorporar otras herramientas como el mapa de experiencia de paciente. Aquí tienen, por ejemplo, la secuencia que hemos definido para nosotros en el servicio de urgencia, que se trata de 15 momentos trascendentales en los que existe algún tipo de contacto entre el paciente y la organización. Sabemos que los pacientes entran con una patología, con un problema de salud diferente en cada caso. Sabemos que sus expectativas son diferentes, sus necesidades también lo son, y lo que queremos es dar respuesta a todo este entorno. Para ello estudiamos cada fase, cada punto de contacto, y fuimos definiendo cómo cumplir las expectativas y cómo excederlas. Les pongo un ejemplo. En una fase como puede ser el triaje, cumplimos las expectativas de los pacientes con un prediagnóstico fiable, rápido y cercano. Sin embargo, si estamos hablando ya de exceder esas expectativas, tenemos que pensar en darle al paciente otras cosas. Por ejemplo, en este caso, esas otras cosas serían informarle sobre un tiempo aproximado que existe para el desarrollo de todo su proceso, así como la secuencia de actividades que va a seguir a lo largo de ese flujo en los servicios de urgencia. Para ello lo que hicimos fue un nuevo output en documentación, que fue diseñar un manual de trato y tratamiento wow, refiriéndose a esa experiencia excelente que estamos buscando, donde al final partíamos de tres pilares fundamentales, y era identificar y comunicar muy bien cada paso al paciente, que ese paciente no se sintiera solo a lo largo del proceso, se sintiera constantemente acompañado, y además humanizar y personalizar esa asistencia, según además nuestro lema de la salud persona a persona. Este manual se tradujo lógicamente luego en formaciones ad hoc en cada centro asistencial. Solo en este año casi 1000 personas se han formado en trato y tratamiento,
y en años anteriores alcanzábamos casi también las 1.500 personas. Esta formación además es una formación continua, se va fundamentalmente actualizando y, como comentaba antes, toca a todas las categorías y personas de la empresa que de una forma u otra están involucradas con el proceso de urgencia. La monitorización, nuevamente clave, sin ella no hubiéramos podido avanzar a la velocidad que la hemos hecho. Y sin datos solventes tampoco hubiéramos podido convencer en muchos casos a determinados equipos que a lo mejor iban a un nivel más rezagado por haber partido de una situación seguramente inferior, entre comillas, en cuanto al avance de automatización en su centro, ¿no? El análisis de cuadro de mando, que ya he indicado, la realización de encuestas, por supuesto, el NPS como monitorización diaria. Utilizamos también otra herramienta que es más de seguimiento de la percepción de los pacientes en caliente, que es el sistema más típico de Caritas que se puede ver en otras industrias como retail. Y por supuesto todo esto queda vertebrado en reuniones de seguimiento conjuntas entre la dirección corporativa y los diferentes niveles de gestión de los centros. Aquí hablamos de jefaturas de servicio, direcciones médicas, gerencias y direcciones territoriales, que periódicamente se reúnen para hacer seguimiento de todos estos elementos. ¿Y qué resultados hemos ido obteniendo? Bueno, les contaba que este es un proyecto en marcha, pero es verdad que tras el primer año de implantación realizamos una encuesta similar a aquella que habíamos hecho en el año 2016 y la verdad es que los resultados fueron muy buenos. En cuanto a la percepción del paciente, habíamos mejorado significativamente el tiempo hasta primera atención, pasando de 26 a 21 minutos. El grado de satisfacción había mejorado y también había mejorado en el sentido de que se había reducido el grado de insatisfacción en aquellos casos. También el tiempo de permanencia se había reducido en unos minutos y, más importante, nuestro sistema de indicadores nos permitía ahora ser un benchmark común. Y ahí veíamos que el tiempo hasta primera atención médica había tenido un impacto muy positivo en el sentido también de reducirse un 10%. Estos son ya más datos objetivos, porque antes hablábamos de percepción y ahora hablamos de datos objetivos según nuestros sistemas de medición. Y gracias al rediseño de los procesos, el tiempo de permanencia en los servicios pues también se redujo un porcentaje muy significativo del 29%. Todo esto se tradujo en una mejora de nuestro indicador de fidelización y recomendación, que es el NPS, del 9%. Las últimas métricas que hemos consultado últimamente pues nos apuntan también a un ritmo de mejora de en torno al 4% anual en cada una de las métricas analizadas. Por supuesto, continuamos, como les contaba al principio, este es un proyecto de personas, diseñado para personas, en un momento trascendente de la organización, y ese cambio cultural está todavía en marcha. Seguimos avanzando, seguimos mejorando experiencia de pacientes en urgencia. Este proyecto para nosotros ha sido pionero en la compañía y los hemos ido trasladando a otras áreas asistenciales en las que estamos trabajando fundamentalmente con esta misma metodología. Igual que hablábamos del impacto que tiene la mejora de la experiencia del paciente en los resultados clínicos, también sabemos que no puede haber una buena experiencia de pacientes sin una buena experiencia de profesionales. Por ello estamos trabajando arduamente en un modelo de desarrollo profesional para nuestros equipos de urgencia. Yo creo que por todas las organizaciones sanitarias es conocida que los equipos de urgencias no han sido los mejor cuidados en los entornos hospitalarios, a pesar de tener un trabajo muy complejo, heterogéneo, especializado y con una alta presión. Y es ahí donde el nivel corporativo entra para ayudar a desarrollar a todos estos equipos. Por supuesto, gracias a nuestro cuadro de mando y nuestras medidas continuas, vamos identificando todavía áreas de mejora. Los pacientes nos siguen aportando, ya sea a través de las encuestas NPS o a través de metodologías más innovadoras como el Focus Group, por ejemplo, pues nos siguen aportando su visión y seguimos trabajando en mejorar percepción de las esperas, la transmisión de la información, el trato, etc. Y fundamentalmente esto era la experiencia que les quería trasladar hoy. No me gustaría terminar sin, por supuesto, agradecerle a todos los equipos de urgencia su implicación para el éxito de este proyecto. Sin ellos esto no hubiera sido posible y fundamental también ha sido el ejemplo y la ejecución del liderazgo
de todas las direcciones médicas, las gerencias y las direcciones territoriales. Sin ellos tampoco este proyecto hubiera conseguido llegar, no voy a decir a término, pero sí conseguir resultados en un plazo bastante razonable, y sin ellos tampoco podríamos conseguir avanzar en el futuro. Bueno, Mapi, muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Yo simplemente comentar en lo que se animan nuestros oyentes a hacer algún comentario a través del chat. Nos has comentado que esta buena práctica es una buena práctica que ya tiene 3 años de recorrido, que a lo largo de todo el camino se han ido implementando las mejoras de forma continua. Por lo que yo he entendido, no se ha esperado al final del proceso, sino se ha ido haciendo de continuo y se sigue haciendo. Has hablado de la figura del paciente 3.0, que es muy interesante. Esta figura del paciente con el que yo me identifico plenamente, que constantemente sus necesidades están evolucionando y por lo tanto sus expectativas también. Has señalado aquellas mejoras que has implementado que has considerado relevantes destacar. Y yo lo que te quería preguntar es, por el otro lado, ¿no? El lado de los retos o problemas a los que te has tenido que enfrentar, que te gustaría destacar, de los cuales has aprendido y que yo estoy segura que todos aquellos que nos están escuchando pueden aprender, prevenir, si deciden abordar una experiencia de este tipo. Sí, por supuesto, porque al final este proyecto yo creo que sería extrapolable fundamentalmente a cualquier sector que decida hacer un proyecto de transformación, donde estamos hablando de personas y estamos hablando de gestión del cambio, ¿no? Entonces, destacaría el éxito del proyecto con un liderazgo muy fuerte, eso es fundamental, tener un liderazgo, en este sentido, al ser un proyecto transversal, pues un liderazgo corporativo, con una estrategia común a nivel ya de comité de dirección, que fue lo que ocurrió en este caso. Por supuesto, dicho esto, aunque haya un liderazgo fuerte a lo largo del camino, en un proyecto que parte además de una situación, digamos, de falta de información, pues nos encontramos con la dificultad a veces también de transmitir la urgencia de ejecutarlo o la importancia de este proyecto a los equipos. No todos cuentan además con los mismos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces ahí sí que es fundamental la comunicación constante. Fue fundamental implicar a un equipo heterogéneo, yo creo que eso también ha sido clave de éxito, pero aún así, aunque uno tenga un liderazgo fuerte, aunque uno tenga un equipo heterogéneo bien formado, es un proceso largo, es un proceso difícil y surgen dificultades, y ahí es muy importante la labor de comunicación que se hace tanto desde el estamento corporativo como desde los propios centros, es decir, debe haber sponsors en todos los niveles de la ejecución, en el nivel más alto y en el nivel más central de hospital y en el nivel más central de servicio, ¿no? Los líderes no tienen por qué ser siempre, además, las figuras que normalmente ostentan una posición, sino debe ser gente que ha comprado el proyecto, que le gusta aventurarse en una cosa nueva que, por supuesto, tiene riesgos y tiene dificultades, ¿no? O sea, yo destacaría en este caso, contestando un poco más a tu pregunta, la comunicación como una herramienta fundamental para ir solventando todas esas dificultades que se pueden ir produciendo a lo largo del proceso. Has comentado también que todo aquello que no se mide, pues prácticamente no existe y no se puede mejorar, evidentemente. Las comparaciones que vienes realizando, ¿las has hecho internamente, es decir, con los hospitales del grupo, o ya has dado un paso más y has salido de ese ámbito a la hora de plantear estas comparaciones para la mejora? Fundamentalmente, en los primeros años partimos de comparación interna, pero como te comentaba al principio, en la fase de diagnóstico inicial hicimos muchas búsquedas bibliográficas y estuvimos viendo cómo nos situábamos en referencia a encuestas. Las encuestas que veníamos haciendo tenían al final la misma metodología de las que se hacen aquí en Madrid, es decir, los resultados que obteníamos eran 100% comparables con los de otros hospitales públicos y privados que utilizan esa misma metodología. Entonces, digamos que aunque nuestro foco inicial era interno, siempre nos fuimos nutriendo de toda esa información que hay en el exterior. Y ahora con la métrica NPS, pues por supuesto nos fijamos también en otros sectores industriales que tradicionalmente han adquirido esta metodología con anterioridad, tienen otros niveles de NPS y son en esos que son los mejores en los que nosotros también ponemos el foco para alcanzar la excelencia, ¿no? Vale. Acá nos comentan, nos preguntan nuevos pasos, qué tiene ahora de nuevo, qué acciones han puesto en marcha nuevas. Bueno, pues nuevos pasos, he hecho ya alguna reflexión sobre eso, pero
Nuestra idea ahora es incorporar cada vez más la voz del paciente en todo lo que tenga que ver con un rediseño de proceso o con un diseño de una solución. Lo fuimos haciendo de una forma más tímida al principio, a través de encuestas, lo fuimos haciendo de una forma más solvente hacia el centro del proyecto, utilizando metodología de focus group. Por ejemplo, hicimos dos focus group en Madrid y Barcelona, donde al final nos sirvieron para constatar algunas ideas que habíamos leído en la bibliografía, y es que un paciente en urgencias pasa a veces más tiempo esperando que siendo atendido, y lo ideal es que esta espera no exista, pero en el caso de existir, las conclusiones que sacábamos del focus group es que en el caso de existir, esta espera, si es informada, se acepta mejor, y si una vez que el paciente entra en contacto con el servicio médico, con el personal asistencial, se observa que su problema es el principal en ese momento, se le atiende de una forma personalizada, pues digamos que esas pequeñas esperas que necesariamente a veces se tienen que producir, pues son llevadas de una forma mejor, ¿no? Entonces, el focus group es para nosotros una herramienta muy, muy importante. Utilizamos otras metodologías de diseño, pues design thinking, y todas estas nuevas innovaciones que van saliendo. No nos centramos solo en una metodología, vamos un poco customizando, entre comillas, lo que sabemos que existe ahora en el mercado y adaptándolo un poco a nuestras necesidades, ¿no? Muy bien. Yo, en lo que las personas se animan, es simplemente comentarles que, como siempre, toda la presentación va a ser compartida en nuestra plataforma AhoraSec. Y como siempre también, como sabéis, el webinar lo grabamos para todos aquellos o que lo quieran volver a escuchar o que no han podido conectarse. La grabación sí que estará disponible en los próximos días. No quiero perder la oportunidad para agradecer a todos aquellos que han presentado su candidatura a la segunda edición de los premios a las buenas prácticas en el ámbito sanitario. Como sabéis, el plazo para presentarlas ya ha finalizado. Ahora estamos en la fase de evaluación, está siendo evaluada por todo el comité de evaluadores, y los ganadores se van a presentar en el Foro de Excelencia Sanidad el próximo 28 de noviembre, aquí en Madrid. Así que los esperamos. De momento no hemos recibido ninguna otra pregunta. Creo que la ponencia ha estado lo suficientemente clara, y simplemente finalizar comentando que el próximo y último webinar del año va a ser el 23 de noviembre y va a estar a cargo de dos organizaciones, Banc de Sang y Teixí, y el Hospital Universitario Mutua Terrassa. Ya oportunamente informaremos de este siguiente webinar, y sin más, pues agradecer nuevamente a Mapi que se haya desplazado aquí al club para compartir esta buena práctica y poder realizar este webinar. Muchísimas gracias a Así ustedes. que muchísimas gracias, y sin más, agradecer nuevamente a todos, y los esperamos el próximo 23 de noviembre en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y hasta luego.